Buenas noches, queridos estudiantes, bienvenidos a la unidad número 2, en la clase número 5. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es el sistema contable. El sistema contable no es más que la combinación del personal, los registros y los procedimientos que se usan en una empresa para cumplir con las necesidades de la información financiera. Eso quiere decir que nosotros, para poder implementar un sistema contable, primero necesitamos personal calificado que sepa de contabilidad. 2, tenemos que tener todos los registros. Cuando hablamos de registros, hablamos de todos los documentos, sean negociables o no. ¿Qué es un documento negociable? Aquel que reemplaza el dinero en efectivo, como por ejemplo un cheque, una letra de cambio o un pagaré. ¿Y cuáles son los documentos no negociables? Aquellos que simplemente reemplazan una transacción económica, como por ejemplo una factura, una nota de venta, un comprobante de egreso, un comprobante de ingreso, entre otros. ¿Sí? Y los procedimientos que hablamos acerca de aquellas técnicas que se utilizan en contabilidad para poder registrar o para poder llevar a cabo un proceso contable. También nos quiere decir, el sistema contable es una estructura organizada mediante el cual se recoge información de una empresa. Ustedes saben que la importancia de la contabilidad es que nos permite determinar la situación económica y la situación financiera. Por ende, el sistema contable me permite obtener información ordenada y precisa de los ingresos, los costos, los gastos, activos, pasivos y patrimonio para poder realizar todos los reportes y con estos reportes, elaborar los estados financieros y en este caso, las personas encargadas de la administración y el control de una empresa pueden tomar decisiones adecuadas para el crecimiento económico de la misma. ¿Cuál es el objetivo del sistema contable? Al igual que la contabilidad, el objetivo es determinar o conocer la situación económica y financiera de una empresa en un periodo determinado. Ustedes saben que en base a qué analizamos situación financiera y en base a qué se analiza la situación económica. Y el periodo determinado, saben ustedes que es de un año y el año corresponde a 360 días, 30 días al mes y se apertura el 1 de enero y se cierra el 31 de diciembre. Ahora, nosotros para poder implementar un sistema contable necesitamos de una cuenta. ¿Qué es la cuenta? La cuenta contable es el nombre genérico que le doy a un grupo de bienes que tienen características similares o que nos sirven para una misma finalidad. Por ejemplo, en otras palabras, la cuenta contable vendrá a ser como un sobrenombre que les damos a las cosas dentro o los bienes que posee una empresa. Por ejemplo, tenemos comúnmente una mesa, pero el nombre genérico o el sobrenombre de esta mesa en contabilidad es la cuenta muebles y enseres o muebles de oficina. Por lo mismo también el equipo de computación. ¿A qué llamamos equipo de computación? A las computadoras. Si nosotros hablamos que tenemos monedas, billetes, hablamos que tenemos dinero. El dinero en efectivo se lo conoce contablemente como caja. Caja es la cuenta contable y la cuenta contable el nombre genérico que le damos a un grupo de bienes que tienen características similares o que nos sirven para una misma finalidad. Dentro de su guía tienen la definición que es el resultado de seleccionar y clasificar conjuntamente todas las operaciones relativas, o sea que tienen relación unos con otros, ya de que pueden tener de la misma relación con una persona, con una negociación o un asunto. Pero también como cuenta contable podemos definir que es el título o es el nombre genérico, como les explicaba, que se le da a un grupo de bienes homogéneos. ¿Qué significa homogéneo? Que son iguales, que tienen características similares, ¿ya? De bienes, o hablamos de un grupo homogéneo de bienes, valores o servicios. A estos grupos que son iguales o que tienen iguales características les ponemos el mismo nombre de la cuenta contable. Este nombre contable tiene que permanecer invariable por lo menos un periodo contable. ¿Cuánto es el periodo contable? Un año. Esto significa que en un año nosotros no podemos cambiar ni modificar el nombre contable. Aquí nosotros tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Decíamos, las monedas, los billetes son el efectivo de la empresa. El efectivo contablemente lo conocemos con caja. Caja es igual a la cuenta contable. Ahora, cada cuenta contable tiene tres partes. En el debe tenemos la primera parte, el debe, el haber y el saldo. Al debe también se lo conoce con el nombre de débito. En el debe se registran todos los valores que entran a mi empresa, que ingresan
o que se reciben en la empresa. El debe siempre se ubica hacia la parte izquierda de la cuenta. La segunda parte, que corresponde al haber, el haber registra todos los valores que salen o todos los valores que ingresan. Cada una de estas cosas que salen o ingresan se ubican al lado derecho de la cuenta contable, ¿sí? Aquí ustedes les puse también un ejemplo, ¿sí? Cuando yo compro o se adquiere es lo mismo que comprar. Compro un vehículo, entra a mi empresa el vehículo, ¿sí? Ahora, cuando lo vendo al vehículo, sale. Entonces se registra ese valor en el haber. El saldo o balance es la diferencia. Cuando hablamos de diferencia, hablamos de la resta que va a haber entre el debe y el haber. O sea, después de hacer esta resta, lo que me queda vendría a ser el saldo. Hay tres tipos de saldos. Saldo deudor, cuando la suma del debe es mayor a la suma del haber. Saldo acreedor, cuando la suma del haber es mayor a la del debe. Y saldo nulo, cuando ambos son iguales. Igual nosotros, yo les voy a poner un ejercicio práctico en Excel para que puedan ver cómo funciona. Después de la teoría yo les subiré el ejercicio práctico de determinación de saldos. ¿Sí? Entonces recordemos, tres tipos de saldos: saldo deudor cuando el debe es mayor al haber, saldo acreedor cuando el haber es mayor al debe y saldo nulo cuando el debe y el haber son iguales. Aquí les puse justamente para que puedan identificar plenamente la cuenta contable. Cuenta contable, aquí va el nombre de la cuenta, parte izquierda el debe y se registra todo lo que entra, parte derecha el haber, se registra todo lo que sale, y el saldo. Y el saldo es la diferencia que existe entre el debe y el haber. Ahora, las cuentas contables tienen una clasificación. Las cuentas contables primero tienen grupos principales, que ustedes ya los hemos venido estudiando en clases anteriores. Tenemos las cuentas de activo, tenemos las cuentas de pasivo, tenemos las cuentas de patrimonio, cuentas de ingresos, cuentas de costo y cuentas de gasto, y cuentas de orden. Ahora les voy a explicar primero en qué consisten cada una de estas cuentas principales. Las cuentas del activo, como ustedes saben, registran todos los bienes, valores y derechos que tiene una empresa. Ahora, nosotros estos bienes pueden ser tangibles que se los puede tocar, e intangibles que no se los puede tocar. Como por ejemplo de tangibles hablamos de caja. Cajas registra monedas, billetes o cheques a la vista. Yo tranquilamente puedo tocar una moneda, un billete, un cheque. También puedo tocar un documento por cobrar. Un documento por cobrar puede ser una letra de cambio, un pagaré, que puedo tocar esos documentos. Puedo tocar un vehículo, puedo tocar un edificio. Eso vienen a ser los bienes tangibles. Y los intangibles son aquellos que yo no puedo tocar, pero sin embargo tienen un valor monetario. Como por ejemplo las marcas, las patentes, las franquicias. A esto simplemente yo sé que existen por el nombre legal, sí, que existen legalmente, pero yo no las puedo tocar. Ahora, algunas cuentas del activo o algunos bienes del activo, recuerden que hay bienes muebles y bienes inmuebles. Algunos de estos bienes muebles e inmuebles se devalúan, en otras palabras se deprecian. Depreciación significa que estos bienes pierden su valor, ¿sí? ¿Por qué pierden el valor estos bienes? Por el uso que yo le doy a un bien, por el consumo que tenemos dentro del bien, por la obsolescencia o por el paso del tiempo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de devaluar o de depreciar estos bienes que pierden su valor? Con la finalidad de conocer el saldo real después de un periodo contable, o sea, después de un año yo sé cuál es el valor real de un bien. Para eso hago una depreciación. ¿Ya? También nos dice que dentro de las cuentas del activo hay algunas cuentas, como por ejemplo las cuentas por cobrar y también los documentos por cobrar, que estos en algunos casos se tornan incobrables. Se tornan incobrables primero por muerte del deudor, segundo puede ser que cambio de domicilio, viajó al extranjero, etc. Por esas razones puede ser que estas cuentas se tornen incobrables. Entonces la ley nos determina a nosotros que podemos provisionar el 1% de estas cuentas incobrables, y estos valores también afectan a las cuentas del activo. La devaluación afecta a las cuentas del activo, o sea, la depreciación afecta a las cuentas del activo, y las cuentas incobrables también afectan a las cuentas del activo. Por eso es súper indispensable que nosotros tengamos en cuenta aquellos bienes
que van a sufrir esta devaluación o esta depreciación, o aquellas cuentas que nos tocarían a nosotros realizar una cuenta incobrable. ¿Sí? Ahora, también tenemos las cuentas del pasivo. Para ustedes no es nuevo. Los pasivos son todas las deudas y obligaciones o responsabilidades contraídas con la empresa o de la empresa con terceras personas. Las cuentas de los ingresos. Cuentas de patrimonio. Los patrimonios representan los aportes de los socios. Aquí también dentro de la cuenta de patrimonio se va a ubicar los resultados obtenidos dentro de un periodo económico. Como resultado, yo puedo obtener solo uno. Puedo obtener utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio, después de registrar los ingresos, costos y gastos. También registro lo que corresponde al capital. El capital es el aporte de los socios. También voy a registrar las reservas. Las reservas es el dinero o apartado de las utilidades para solventar futuras pérdidas. Tenemos tres tipos de reservas. Tenemos la reserva legal, la facultativa y la estatutaria. También vamos a registrar lo que corresponde al superávit. ¿Qué es el superávit? Incrementos de capital. ¿Cuándo sé que hay un incremento de capital? Cuando mi empresa obtiene una utilidad. ¿Y cuándo sé que mi empresa tiene un déficit? Cuando mi empresa ha tenido una pérdida. El déficit significa disminución de capital. Y estos rubros que afectan netamente al capital se los registra dentro del patrimonio. También tenemos las cuentas de los ingresos. Los ingresos, como ya habíamos analizado, representan los beneficios económicos que recibe la empresa. Estos se clasificaban en dos, en ingreso operacional y no operacional. ¿Sí? También tenemos las cuentas de costos, que son valores pagados para cubrir actividades indispensables dentro de la empresa. Por lo general, los costos generan un ingreso operativo, un ingreso operacional, un ingreso principal. Las cuentas de gastos son simplemente egresos de dinero que denotan o son cuentas que denotan uso, consumo o extinción de bienes, servicios necesarios para mantener las actividades de una empresa. Como por ejemplo, es indispensable que se pague la luz, es indispensable que se pague el agua, los sueldos, que se pague arriendos, entre otros. ¿Ya? Entonces, todas las cuentas de gastos son egresos de dinero, que como ya los habíamos dicho, no los podemos recuperar, los gastos no se recuperan, los gastos solo se cubren. Por ende, los gastos afectan directamente a los ingresos o a las utilidades que tiene una empresa. Mientras que las cuentas de orden, por lo general, estas no afectan ni a la situación económica ni a la situación financiera de la empresa, pero es necesario mantenerlas. Por lo general, las cuentas de gastos, las cuentas de orden, por lo general se las utiliza para poder registrar mercaderías en consignación, algunas garantías. Esto significa que no afecta ni a mis ingresos, ni a los costos, ni a los gastos, ni a los activos, ni a los pasivos, ni al patrimonio. ¿Sí? En este caso, o en esta clase, espero que les haya quedado claro qué es la cuenta contable, cuáles son las partes de las cuentas contables y cuáles son las cuentas principales que tenemos dentro de una empresa. Queridos estudiantes, espero que les haya quedado claro este tema, y si no, igual les voy a aperturar un foro en la parte inferior de la clase para que me puedan dejar sus inquietudes y me puedan realizar las preguntas pertinentes a este tema. Hasta pronto.